Aquí hay dos, está, pero está en la misma, en la misma. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Jenny. Sí, 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 escuchamos bien. Sí, escuchamos. Ok, ya. Excelente, Totalmente perfecto, la escuchas. excelente, muchas gracias. Sofía, ¿cuántas personas tenemos conectadas en este momento? Vamos 95, yo creo que ya vamos alcanzando ya todos listos. Ah, perfecto. Entonces nos damos 2 minuticos más y damos inicio. Sí, perfecto. Perfecto. Yo creo, Sofía, que podríamos entonces colocar los micrófonos de todos en silencio y podemos dar inicio en estos momentos. Por favor, todos los que vayan ingresando a la reunión, colocar sus micrófonos en silencio, desactivar la cámara, por favor. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Sofía, no sé si tú quieres introducir la capacitación del día de hoy. ¿Qué tal, Jenny? Rafael Reyes, solo algunas palabras introductorias. Ah, claro que sí, señor Rafael. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué bueno que nos acompañe en la capacitación del día de hoy. Bueno, Igualmente. entonces, antes de que obviamente nos dé sus palabras introductorias, entonces yo quiero pues como agradecerles a todos su tiempo y su participación en el día de hoy. Bueno, entonces voy a proyectar la presentación para que usted pueda hablar. Entonces, denme un segundito, yo bloqueo mi pantalla acá y me comentan por favor si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Perfecto, bueno, ahora sí señor, muchas gracias, lo No, escuchamos. muchas gracias a ustedes. Creo que han hecho un gran trabajo en preparar este proyecto. Agradecerle también a todos los colaboradores, a todo el equipo de Banprovi que está presente y pendiente de ver la presentación. Y principalmente agradecerle pues al esfuerzo que han hecho, al el programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. Yo sé que han trabajado también fuertemente con Sofía, con el equipo de riesgos del banco, pues y con el resto de los colaboradores. Solo también mencionarles que pues esta política fue vista por nosotros y aprobada por el Consejo a inicios de marzo del presente año. Yo creo que ya esto es un momento para que
el banco vaya viendo y vaya empapándose de lo que implica tener una política ambiental y social, esperando que esto nos lleve a otro nivel como banca de desarrollo, a cumplir estándares que son de nivel mundial y que nos pueden llevar a ver, esto creo que varios del banco saben que estamos, por ejemplo, con el Fondo Verde del Clima. Esto también es algo que nos aporta a llegar a poder utilizar y canalizar fondos de ellos, pero lo más importante realmente es que tengamos y estemos pasando a tener estándares que a nivel mundial se utilizan eh, para temas ambientales y sociales. Y sin más, yo creo que dejaría que Jenny haga la presentación y que nos comunique todo lo que debemos saber en esta línea. Muchísimas gracias a todos y pues estemos pendientes. Bueno, muchísimas gracias, señor Rafael, por sus palabras tan alentadoras y tan comprometedoras, pues para dar inicio ya a esta capacitación. No sin antes, yo quisiera darle la palabra, si ustedes obviamente me lo permiten, al señor Juan Camilo Barreneche. Él es la persona que está en ese momento representando al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y va a ser quien le va a dar continuidad a la aplicación de la política ambiental y social en Banprovид en el componente SARAS. Entonces, Juan Camilo, bienvenido, te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos, gracias Jenny. Bueno, realmente muy contentos de llegar a este punto de poderles contar sobre en qué terminó el resultado de la política que lo va a hacer Jenny. Es un esfuerzo pues del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Digamos que tiene un gran interés, y en este caso en Honduras, en que el Banco de Desarrollo, en que Banprovi, digamos, se incorpore, como lo mencionaba anteriormente, estándares internacionales y se ponga al nivel de la banca de desarrollo bilateral y multilateral. Jenny ha hecho pues un gran trabajo y el equipo liderado por Francisco desde el año pasado, haciendo primero esas indagaciones, ese diagnóstico y después proponiendo una política que se ajuste al banco. Esto va a implicar un cambio de comportamiento, una forma distinta de hacer los negocios como lo hace un banco, aunque sea un banco público. Es un banco que opera en primer y segundo piso, opera con los fideicomisos, administra bienes. Entonces hay una enorme exposición a diversos temas ambientales y sociales. Ayer le compartía, pronto los comparto ahorita en el chat, un link de algo que se llama el Atlas de Justicia Ambiental y muestra en el mundo cómo están los países en temas de conflictos ambientales y sociales. Son los conflictos sociales, obviamente, un poco los que van adelante, los que más se marcan por diversos tipos de proyectos y está categorizado. Ahorita se lo comparto para que miren. Honduras no está pues tan grave como está mi país. Colombia está estamos como de segundos y ya estamos como de cuartos. Pero lo que quiero decir con esto es que una gestión eficiente, responsable de dónde ponemos el dinero, de dónde el banco pone el dinero y dónde lo coloca o qué hace con el dinero, es un tema fundamental para proteger los intereses del banco, para proteger su reputación, su calificación, para garantizar el fondeo de otras entidades internacionales. Ustedes pues, yo vengo de trabajar en el BESI el año pasado y el BESI es uno de los que fondea el banco, pero igual hablando de los otros, de IFC, del BID, de la CAF, o de bancos europeos, o de los bilaterales. Esto va a abrir unas puertas interesantes para el banco y digamos que enmarca o encamina al banco en los temas de sostenibilidad que son fundamentales para Honduras, para cerrar la brecha de inequidad que existe en el país. Entonces, de nuevo, gracias. El programa pues también hizo un esfuerzo muy interesante en dedicar parte de mi tiempo a que yo llegué a pues apoyo otras cosas en otros países
y un poco por mi experiencia en estos temas, lo que se decidió fue que los apoyara en esta etapa de documentación e implementación, que es básicamente un trabajo en equipo, no soy yo solo, es un trabajo con ustedes, un poco más, obviamente, más profundo con Francisco, con Anabel y con Sofía, que nos están ayudando pues a construir esto. Vamos a empezar con algo, obviamente, a la medida de alguien o de una entidad que se está incorporando y ya ustedes pues con el tiempo y con la madurez irán haciendo un sistema mucho más robusto. El tema del GCF es un tema importante. Como saben, en este momento no hay ninguna entidad local acreditada, pues que el BESI esté allá, pero el BESI está acreditado, pero el BESI es un banco regional. Y es muy importante la existencia de un banco de desarrollo local que tenga acceso directo al GCF, sin intermediación, con la posibilidad de presentar proyectos, sea directamente o sea para intermediarlos financieramente o para ejecutarlos. Entonces es una gran oportunidad y pondría al banco pues al nivel de la banca internacional en ese tema de gestión y de otras entidades. Entonces ya con esto simplemente darle las gracias por el compromiso y bueno, y felicitarlos pues por tomar esta decisión. Ayer pues estuvo la presidenta en la sesión, hoy no, creo que no nos acompaña, pero ella cuando habla pues expresa muy claramente su interés y su compromiso, y eso pues es muy importante para nosotros, que particularmente el equipo de UNORED pues sabe y necesita el apoyo de la banca para trabajar en los temas asociados al control de la deforestación, todo lo que sea deforestación evitada, captura de carbono y bueno, todos los instrumentos que están asociados a temas de cambio climático que son fundamentales en Honduras. Bueno, yo lo viví allá, pero ustedes lo conocen bien, los impactos de la variabilidad climática en los últimos años, cómo han afectado la disponibilidad de agua, las sequías, cómo han afectado la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el banco también pensando en los temas de productos verdes seguramente se incorporará mucho más a apoyar a la economía hondureña y en general a los productores y a todas las instancias del mercado digamos, apoyarlos en los temas de adaptación que son fundamentales y paralelamente también en los temas de mitigación. Entonces, bueno, con esto termino, que ya me alargué mucho. Un feliz día y gracias. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Perfecto. Excelente, gracias. Sí, Perfecto. escuchamos perfectamente bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Camilo, por esas palabras introductorias. Realmente yo quiero comenzar esta charla, esta capacitación, haciendo énfasis en algo que justamente está ocurriendo esta semana y que para ustedes debería ser un orgullo, a pesar, yo comprendo las dificultades en las que estamos viviendo en este momento a nivel global como consecuencia de esta pandemia, pero justamente ustedes en medio de esta situación se han unido con el lanzamiento de la política ambiental y social a una celebración global que justamente se desarrolló este miércoles 22 de abril. Y consiste justamente en la celebración del Día de la Tierra. Entonces, es una coincidencia bastante significativa y un orgullo bien importante para ustedes en el banco. Entonces, cada vez y cada año, cuando se esté celebrando el Día Internacional de la Tierra, ustedes dicen, justamente nosotros, en medio de una pandemia, en medio de una coyuntura internacional, fuimos capaces y estamos orgullosos de haber lanzado nuestra política ambiental y social en nuestro banco. Así que si bien ustedes saben, este es un momento, digamos, coyuntural, la primera vez que se celebró el Día de la Tierra fue hace 50 años justamente, en 1970. Y en 1990 ya se había globalizado el Día de la Tierra, movilizando a millones de personas en más de 140 países
buscando abordar de alguna u otra manera los problemas ambientales y sociales. Entonces, miren qué tan importante, por favor, ustedes sean conscientes de esta capacitación, sean conscientes de la aprobación y del respaldo de la alta gerencia para la participación de cada uno de ustedes dentro de la política ambiental y social. Entonces yo quiero comenzar en el día de hoy con las preguntas que dejó la señora presidenta el día de ayer, para que durante toda esta capacitación, durante toda esta revisión, porque lo que vamos a hacer es una revisión general, la tarea queda en manos de ustedes para que por favor lean el documento, se empapen del documento, como decía el señor Rafael, a ustedes van a iniciar un proceso con fondos internacionales. Entonces, para poder acceder a esos fondos internacionales, uno de los primeros puntos es, ¿el banco tiene una política ambiental y social? Sí la tiene, ya está aprobada y ya fue comunicada. Y ahora, el segundo punto es, probablemente de manera aleatoria, a cualquiera de ustedes se les preguntará, ¿conoce la política ambiental y social del banco? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Por qué es importante? ¿Usted cómo puede aportar a ella y cuál es su rol dentro de esta política ambiental y social? Se van a dar cuenta ustedes en la capacitación que absolutamente todos tienen un rol dentro de esta política. Es más, en el día de ayer la señora presidenta dijo que había propuesto, y yo creo que definitivamente esta acción se va a llevar a cabo, que se haga una especie de manifiesto donde cada uno de ustedes declare que conoce y participa y tiene un rol fundamental dentro de la política ambiental y social del banco, y una vez firmado este documento irá a cada uno de los expedientes de ustedes. Entonces, es bastante importante que ustedes la conozcan y sepan cuál es su rol y cuál es su participación. Entonces, para que tengan muy en cuenta, porque al final la discusión la vamos a llevar a cabo alrededor de estas preguntas que ha dejado planteada la señora presidenta. Primero, ¿cuáles acciones concretas y prácticas cree usted que puede llevar a cabo para aportar en la política ambiental y social del banco? Segundo, ¿qué tipo de capacitaciones cree usted? Vayan tomando nota, por favor. ¿Qué tipo de capacitaciones cree usted que pueden ser útiles para el entendimiento de este y otros temas? Capacitaciones virtuales, capacitaciones presenciales, mixtas, diferentes formas que pueden haber y que ustedes pueden concebir y que las tienen en sus cabecitas, y lo importante es que haya una lluvia de ideas y seamos bien creativos y productivos al respecto. Y la tercera, ¿con qué actores creen ustedes que se pueden establecer alianzas estratégicas para poder llevar a cabo la política? Porque, digamos, podemos encontrar algún punto en el que consideremos haya alguna debilidad y el banco solo no lo pueda llevar a cabo. Entonces, de alguna u otra manera, establecer alguna alianza con alguna otra institución nos permitirá entonces poder profundizar en este tipo de estrategias. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el tema de la importancia y la estructura. Entonces, ustedes cuando estén leyendo la política, ustedes van a ver que está conformada por unos capítulos. Dentro de esos capítulos tenemos un primer capítulo que consiste en el objetivo. Antes está una declaración. Dentro de esa declaración, un segundito, por favor. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, acá tenía una pequeña interrupción, qué pena con ustedes. Listo, muy bien. Entonces, en este primer capítulo, en la declaración, aquí ¿qué tenemos? Que obviamente el banco Banprovi, por tratarse de una banca de desarrollo, su función permite proveer justamente financiamiento a distintos sectores económicos y tiene un rol clave como agente de transformación. ¿Cómo justamente?
promoviendo una conciencia ambiental y social, diferentes acciones dirigidas para respaldar la mitigación y adaptación al cambio climático, mejores prácticas a nivel interno, y de esas mejores prácticas vamos a hablar. Entonces, consciente de ese rol fundamental, justamente el banco reafirma y fortalece su compromiso a través de esta política ambiental. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pongan muchísima atención a este objetivo porque esta pregunta es muy, muy clave para que ustedes la tengan en cuenta. Establecer los lineamientos necesarios para asegurar que el accionar del banco a través de sus operaciones internas, el financiamiento de primer y segundo piso y otros servicios bancarios resulten sostenibles, contribuyendo al desarrollo ambiental, social y económico del país. ¿No se escucha? Los que vayan ingresando, por favor, pueden apagar su micrófono. Perfecto. Ahora, muchas gracias. Listo. Muy bien. Bueno, entonces les repito porque este punto es bien importante. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, miren, una política hace referencia a los lineamientos, la directriz, digamos, nos dice hacia dónde vamos, cuáles son esos aspectos necesarios para asegurar que el banco, a través de sus operaciones internas, el financiamiento de primer y segundo piso y otros servicios bancarios resulten sostenibles, contribuyendo al desarrollo ambiental, social y económico del país. Entonces, el alcance justamente está dentro de su propio funcionamiento, es decir, las operaciones internas de primer y segundo piso y otros servicios bancarios. La aprobación, como bien nos decía el señor Rafael, está en cabeza del Consejo Directivo el 6 de marzo, si no estoy mal, fue la fecha en la cual estuvo aprobada la política. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ya aprobó y así quedó? No. Esto está enmarcado dentro de un sistema de mejoramiento continuo. Entonces, cada vez o toda vez que se considere necesario y sea importante hacer modificaciones al contenido de esta política, se revisa su cumplimiento y se hacen mejoras, lo que permite llevar a cabo una próxima aprobación a esas modificaciones donde resulte importante y necesario. Entonces, ¿cuáles son esos principios bajo los cuales se encuentra enmarcada la política? ¿Me permiten un segundito? ¿Aló? ¿Me escuchan? Qué pena con ustedes. Totalmente escuchamos, claro que sí. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos principios sobre los cuales se basa la política ambiental y social? Entonces, lo primero, promover el desarrollo sostenible a través del financiamiento de primer y segundo piso. Aquí les voy a leer justamente porque aquí tengo la política al lado para que ninguno de los aspectos se me vaya a escapar y que ustedes consideren. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el tema del agua fue importante? ¿Por qué se encuentra particularmente dentro de la política? Entonces, muy seguramente si ustedes en esta época tienen, digamos, tiempo para leer, digamos, cosas diferentes, no solo lo de la pandemia, sino que son curiosos y quieren mirar otras políticas ambientales y sociales de otras instituciones financieras, ustedes podrían darse cuenta que no en todas se hace referencia justamente a uno de los recursos. Para la señora presidenta, porque es importante que ustedes sepan que dentro de la construcción de esta política, la señora presidenta y varias personas de la institución participaron en la construcción. Entonces, realizamos una visita, estuvimos en el mes de enero justamente en varias reuniones, obtuvimos insumos de ustedes, de varios de los representantes del banco, e insumos bien relevantes de parte de la señora presidenta, que ella quería tiene una visión de la constitución o conformación de esta política, su estructuración,
Y obviamente nos decía, si vamos a trabajar una política ambiental y social, el tema del recurso hídrico, del agua, debe ser importantísimo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, probablemente muchos dirán, bueno, ¿cuál es mi rol? Miren qué tan importante a través, por ejemplo, del tema de los recursos podemos iniciar. Usualmente, cuando se trabajan este tipo de políticas o de iniciativas, en contextos normalmente distintos, estamos en el banco y somos nosotros multiplicadores y llevamos, digamos, estas acciones a nuestros hogares. Aquí nos tocó al revés, pues porque estamos trabajando desde nuestras casas y lo que usualmente hacemos es replicar, siendo multiplicadores, como bien les había manifestado, de estos temas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes desde casa comenzar ser muy conscientes del uso del agua, utilizarlo de una manera eficiente, mirar de qué manera se optimiza ese recurso y cómo ustedes todas esas ideas que vayan teniendo en sus casas, en sus hogares, con el uso de este recurso con sus familiares, en su día a día, cómo esto se puede replicar para optimizarlo de una mejor manera cuando ya ingresemos nuevamente a trabajar en las instalaciones del banco. Es muy importante que tengan ustedes en cuenta este recurso como un eje transversal en todos los componentes de la política ambiental y social de ustedes. Hay otro tema bastante importante y es el cumplimiento de la legislación nacional en materia ambiental y social y otros compromisos internacionales. Fomentar la prevención de la contaminación, difundir la política. Si ustedes notaron ya en redes sociales, por ejemplo, ya se encuentra un mensaje donde el banco hace el lanzamiento. En el día de ayer se publicó, el banco hace el lanzamiento de su política ambiental y social. Pueden ver ustedes un recorte de la presentación y una imagen que justamente hace referencia a esa relación hombre-ambiente. Bastante bonita. Entonces, para que ustedes vean que ya se empezó a difundir, a divulgar, a que informemos a nuestras partes interesadas que ya se encuentra la política aprobada en el banco. Promover obviamente el conocimiento ambiental y social. Por eso es tan importante la pregunta de las capacitaciones, para que ustedes miren y propongan diferentes maneras para poder sensibilizar digamos, a todos los empleados y a los distintos grupos de interés, a las empresas, digamos, a los proveedores, a distintos grupos de interés que pueden interactuar y que están obviamente involucrados en la implementación, en la ejecución, en el que la política pueda llevarse a cabo. Y obviamente el tema de la mejora continua, porque ese es uno de los aspectos relevantes que permite mejorar el sistema como tal y ir hacia adelante. Bueno, y ahora en el tema de roles y responsabilidades, para que ustedes tengan en cuenta, hay unos componentes que tienen unas funciones muy específicas para la ejecución de la política ambiental y social. Entonces, en el caso de la presidencia, por ejemplo, se debe asegurar que los roles y responsabilidades necesarios para la ejecución de esta política sean asignados y comunicados. Y como decía la señora presidenta el día de ayer, se revisará periódicamente que haya avances en el cumplimiento de estos compromisos que se han adquirido en la política. Entonces, por ejemplo, ella decía, le voy a pedir cuentas a cada uno de los colaboradores. Usted, dentro de su rol, ¿cómo aportó a la política? ¿Usted qué hizo para darle cumplimiento? Hay un tema ético detrás de esta política y justamente ayer tuvimos una discusión al respecto y es el legado para las futuras generaciones. Usted en ese sentido, ¿qué aportó? ¿Usted cómo aporta o ha aportado o aportará para la proyección de esta política ambiental y social? Entonces miren que son preguntas claves y obviamente dentro del área de presidencia se hará un seguimiento al cumplimiento de los respectivos indicadores para validar que los objetivos se hayan cumplido. También se creará un comité ambiental y social que será el responsable de la implementación y seguimiento. Específicamente, la división de riesgos
será la responsable de la implementación y seguimiento del sistema de riesgos ambientales y sociales para las operaciones de primer y segundo piso. El área de auditoría será encargada de hacer seguimiento a los compromisos aquí adquiridos y obviamente la supervisión del sistema de riesgos ambientales y sociales. Aquí hay un tema bien importante y es el rol de la división administrativa. Ayer teníamos personas encargadas del área administrativa porque ellos son los encargados de todos los programas que tengan que ver con el componente de ecoeficiencia. En el área de productos y servicios, por ejemplo, ellos serán los encargados de la estructuración y promoción de productos financieros verdes, también para primer y segundo piso. Súper importante el rol del área de comunicaciones. Ustedes verán que hay un componente justamente de comunicaciones internas y externas, pero ellos tendrán la responsabilidad de la divulgación de la política ambiental y social con sus grupos de interés y de los, obviamente, de los resultados, de los avances, de todo lo que va haciendo la institución en la materia. El área de recursos humanos será la responsable de fortalecer capacidades, es decir, de sensibilizar, de generar una cultura de cambio, de promover estos temas dentro de las capacitaciones que se vayan haciendo, dentro de la inducción al personal nuevo. Esto es un tema de mucha continuidad, de mucha persistencia, perseverancia, de continuidad, siempre estar capacitando a las personas y recordándoles su rol y su responsabilidad para el cumplimiento de la política. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el cumplimiento y la aplicación de esta política recae en todos los empleados. Entonces, vamos a mirar acá cuáles son esos componentes de la política. Entonces, los componentes son la gestión de riesgos ambientales y sociales o SARAS, que es nuevamente la responsabilidad recae directamente en el área de riesgos, pero recuerden que el área de operaciones, todo lo que tenga que ver con entonces aquí. En esta diapositiva que ustedes pueden ver acá, en los cuadros que se encuentran en azul en la parte inferior, ahí está representado, digamos, de alguna u otra manera, el avance que ha tenido el banco en la materia. Entonces, miren, la política ambiental y social de ustedes no es algo nuevo, o sea, nuevo es el documento, pero la visión y la estrategia la ha tenido la señora presidenta desde que empezó en el banco. Muestra de ello son todos los aspectos relacionados con el tema de coeficiencia que ya se han implementado en el banco. Muestra de ello también son la serie de capacitaciones en las cuales estoy segura que la gran mayoría que están acá presentes estuvieron participando. Yo creo que deben recordar que tuvimos aproximadamente unos 6 talleres el año pasado. Deben ser muy poquitas las personas que se encuentran pues en este momento en el lanzamiento de la política y no participaron en estos talleres porque aproximadamente fueron capacitadas unas 200 personas. Probablemente las personas que ingresaron después de julio del año pasado no tuvieron acceso a esas capacitaciones en SARAS, en riesgos ambientales y sociales,
Por eso acá no nos vamos a enfocar en capacitarlos a ustedes en riesgos ambientales y sociales, pero sí en recordarles que ya ustedes habían dado sus primeros pinitos para la implementación de esta política. Entonces miren que aproximadamente 200 personas ya fueron capacitadas, ya están sensibilizadas, ya saben de la importancia de los riesgos ambientales y sociales, la cual se configura a través de un sistema de administración que es el que está justamente Juan Camilo, que está aquí presente en esta capacitación, el que va a liderar todo lo que tiene que ver con la documentación y la implementación de ese componente, que es el componente que exige el Fondo Verde para poder tener el banco acreditado. Entonces, muy bueno que está presente aquí el señor Rafael, y yo aprovecho para pedirle su respaldo y su colaboración para que Juan Camilo pueda acompañarlos en este proceso. Esta no es una tarea de Juan Camilo, esta es una tarea del banco, y si el banco se quiere certificar, necesitamos que todas las personas le puedan suministrar oportunamente la información que Juan Camilo necesita para acompañarlos en esta primera fase, que es la de documentación. Después viene la fase de la implementación, que incluye, por ejemplo, la realización de pruebas piloto. Entonces, si queremos, a veces, como decía la señora presidenta, hay situaciones que son muy críticas, pero las podemos ver como una oportunidad. Si no se hubiera presentado esta coyuntura global, el banco hubiera tenido la auditoría el 23 de marzo y se hubiera dado cuenta que el SARAS obviamente no se cuenta con él, y encontraríamos un vacío para poder tener la respectiva acreditación y poder tener acceso a esos recursos. Pero si aprovechamos en el banco esta coyuntura y este, entre comillas, tiempo muerto, por decirlo de alguna manera, podemos ganar una gran cantidad de espacio, y cuando llegue la acreditación ya decir, mire, aquí tenemos el SARAS documentado, listo para implementación, o incluso, ojalá, cuando llegue la visita, decir, nosotros ya tenemos SARAS, donde ustedes logren aprovechar a Juan Camilo al máximo y tener ese SARAS. Cuando ya llegue la visita del Fondo Verde, esto sería excelente, sería un muy buen avance realmente para ustedes en el banco. Entonces, aprovecho este espacito para que, por favor, con la colaboración de la señora presidenta, de todo el equipo presidencial y el respaldo del señor Rafael, por favor, una gran colaboración a Juan Camilo para que les pueda acompañar lo máximo posible y avanzar en la implementación de este sistema. Entonces, por eso, en el cuadrito azul justamente está el establecimiento, porque si bien ustedes ya fueron sensibilizados, fueron capacitados, ya saben en qué consiste el SARAS, es importante llevarlo a la práctica. Entonces, volviendo a la política nos dice los lineamientos principales que debe tener el SARAS, pero ya el ajuste de formularios, de formatos, de procesos, del manual de gestión integral de crédito, de todo lo que se necesita para la operatividad de este sistema, ya es el siguiente paso, que es lo que nos permite la materialización de la política en este componente. Entonces, si ustedes recuerdan las capacitaciones del año pasado, justamente los criterios de SARAS para el primer piso están muy alineados con esas capacitaciones y van a tener las fases de identificación, que básicamente, si ustedes recuerdan, lo relacionábamos con el conocimiento del cliente, la ubicación del entorno, los posibles impactos ambientales y sociales, el consumo de recursos, todo el tema de licencias y permisos, eso hace parte de esta primera fase de identificación. La categorización, recuerden las capacitaciones, ahí utilizábamos las mismas categorías A, B y C, siendo A la de mayor riesgo, B riesgo intermedio y la C de un riesgo mínimo. La evaluación, ahí se hace un análisis de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, y de ahí sale un documento que es básicamente el plan de acción ambiental y social, que es el que va a alimentar la siguiente fase, que es la de la administración, que es donde se hace ya todo el tema de pagarés, desembolso, seguimiento, monitoreo al cliente, toda esta fase pues administrativa de seguimiento y control. Entonces miren que el SARAS está o debe estar o es muy alineado y transversal
a todo el proceso de crédito. No es una cosa satelital, aparte independiente, sino que es transversal a todo el proceso de crédito. Entonces, bien importante tener como esta parte clara. Y ya, para SARAS de segundo piso, probablemente en Honduras ya hay algunas instituciones que cuenten con SARAS, pero otras no. Entonces, justamente esas tantas que no tienen un SARAS, lo primero que aplica es la lista de exclusión, que ustedes ya en las capacitaciones del año pasado saben en qué consiste la lista de exclusión, y ese es el primer paso de lo que es el establecimiento de un SARAS. Tener esa lista de exclusión aprobada, y ustedes afortunadamente ya en la política aprobaron esta lista de exclusión, que es uno de los primeros aspectos que revisan las multilaterales para ver si están alineadas o no con las actividades que van a ser financiadas. Entonces, dependiendo de cómo se defina la metodología SARAS, van a ser los aspectos significativos que se van a elegir a estas instituciones financieras de segundo piso. Ahora, vamos al segundo componente, que es el de la ecoeficiencia. Yo, ¿por qué digo en la parte inferior que está en fase de documentación y mantenimiento? Porque, nuevamente, como la señora presidenta inició todo su rol con una conciencia y una visión bastante importante frente al manejo de los recursos, ustedes saben que, por ejemplo, las luminarias fueron cambiadas. Entonces, ese tema energético les ha permitido a ustedes un avance importante en cuanto al establecimiento de programas internos que permitan la reducción en el consumo de recursos. Ahora bien, es el rol del área administrativa, y en enero nos reunimos con el área administrativa para que el señor Rafael obviamente también le dé, por favor, un impulso a este tema de coeficiencia, porque conversamos con el área administrativa, revisamos la información y ustedes ya tienen datos. Entonces, aquí no estamos arrancando de cero. Entonces, yo les pido muy fuertemente este tema. Ustedes construyan una base de datos, es algo muy sencillo, ya tienen datos de años atrás, porque sin datos no podemos establecer metas. Yo no puedo decir, voy a reducir el consumo de energía en un 5, 10, 15% si no sé cuánto es lo que consumo. Entonces, ustedes, según nos indicaron en la reunión de enero, ya tienen cifras de años anteriores. Entonces, lo importante, incluso la presidenta decía, ya hubo reducción en las facturaciones, pero no sabemos en qué porcentaje y no sabemos entonces hacia adelante qué otras metas nos podemos establecer. Entonces, es algo muy sencillo, sentarse, construir una base de datos, empezar a levantar indicadores para poder tener programas con objetivos y metas claras, porque a todo este tema se le va a asignar un presupuesto, pero si no sabemos dónde estamos, no podemos asignar un presupuesto si no sabemos para dónde vamos, y para saber para dónde vamos necesitamos saber cómo estamos hoy. Entonces, bien importante, aprovecho aquí la presencia del área de presidencia del señor Rafael para que por favor nuevamente revisen con el área administrativa y lo primero que hagan es construir toda esta base de datos, porque la información ya está. En el área administrativa nos dijeron que se mantenía en archivo los recibos o las facturaciones de agua, y es bien importante si se van a establecer. La señora presidenta nos decía que para este año se van a establecer algunas mejoras o cambios en los sistemas de agua en las instalaciones del banco. Entonces no podemos saber qué mejora se obtuvo si no sabemos cómo estaba antes, y sí se cuentan con facturaciones donde están los consumos, en el tema de energía también, en el tema de papel. También nos comentaron que hubo cambio en las impresoras, entonces súper importante saber cuánto se está consumiendo actualmente, porque ayer también se habló de la importancia de reducir el consumo de papel y la generación de desechos. Aquí digamos en la figurita no está el tema de desechos, pero es bien importante que ustedes sean conscientes de eso y separarlos. Ahorita que estamos en esta situación de pandemia, ustedes saben que lo que son tapabocas y guantes son residuos peligrosos. Entonces nosotros no podemos mezclar estos residuos peligrosos con el papel que desechamos de impresión, o si estamos en casa, con los restos de comida. Esto es bien delicado y es muy importante saber cómo separar los residuos, tanto en casa como en las oficinas.
Y la señora presidenta nos comentaba en el día de ayer que obviamente en Honduras hay un desconocimiento muy seguramente profundo en cuanto a la separación y aprovechamiento de residuos. Entonces es muy importante que el banco tome la iniciativa y al respecto se hagan alianzas con actores estratégicos para poder establecer la mejor manera en la que se puedan disponer estos residuos, tanto los orgánicos o restos de comida, como los de papel, luminarias, por ejemplo, los residuos peligrosos, que como les digo son, por ejemplo, en este momento tapabocas y guantes, para que lo tengan muy, muy presente cómo se va a hacer un manejo adecuado de estos residuos. Bueno, entonces, esa es la invitación. Ya tienen muchísima información, incluso tienen ustedes información del tema de combustibles, y ustedes saben que a nivel internacional el tema climático es bien importante y uno de los principales indicadores que se mira es el tema de combustibles por el tema de gases de efecto invernadero, y entonces ustedes ya tienen una flota de vehículos, ya saben cuánto se consumen, pero no hay base de datos. Entonces, por favor, lo primero en el área administrativa, construir esta información para poder establecer metas y programas claros que nos permitan medir la evolución. Bueno, ahora pasamos al tema de productos financieros verdes. Ustedes, por ejemplo, ya han tenido también algún tipo de iniciativa en cuanto a productos financieros verdes, por ejemplo, el año pasado en cuanto al sistema de riego, pero nuevamente no se obtuvieron colocaciones al respecto porque, según nos comentaba el área de productos y negocios, hubo un desconocimiento al respecto. Entonces, se necesitan estructuración de productos financieros verdes que realmente abarquen las necesidades de los clientes. Ayer se habló muy especialmente del tema de microcrédito, de los emprendimientos, como producción limpia, transformación de actividades industriales hacia una economía mucho más, digamos, saludable o baja en carbono. Muchas ideas. El tema de agro, súper importante, ganadería sostenible, productos forestales, incluso vehículos verdes, de bajas emisiones. En todos los sectores productivos hay oportunidades de desarrollar productos y servicios específicos para la mitigación y adaptación del cambio climático. Y obviamente que haya una participación de mercadeo, o sea, que esto se comunique, porque es que si el cliente o las instituciones financieras e intermediarias no lo conocen, no lo van a colocar. Entonces, muy, muy importante la labor del área de mercadeo, la labor de comunicaciones, fortalecer ese relacionamiento con los clientes, con las empresas directamente, para que puedan consumir estos productos y servicios financieros verdes. Entonces, por eso cerramos con este componente en esta parte que es la comunicación estratégica. Es bien importante desarrollar en el área de comunicaciones estrategias enfocadas a dar a conocer los productos que se lleven a cabo, las estrategias en materia de riesgos ambientales y sociales para las instituciones de primer y segundo piso, para los clientes pues directos y para las instituciones financieras e intermediarias, en materia de coeficiencia, tanto para los empleados como también darlo a conocer a los grupos de interés y mostrar esa transparencia entre la gestión interna de los recursos y lo que se puede proyectar a la comunidad. Entonces es bien importante fortalecer el tema de comunicaciones y que sea de una manera estratégica, tanto interna como externa. Y ahora vemos que la política igualmente tiene otros dos componentes. Entonces, además, otros dos capítulos, además de esos 4 componentes, nuevamente SAR hace coeficiencia, productos financieros verdes y comunicaciones. La política ha desarrollado capítulos o está estructurada con estos 2 capítulos o numerales especiales enfocados en primer lugar al fortalecimiento de capacidades. Es decir, la sensibilización es importante, o se necesita la sensibilización y compromiso de todos los colaboradores, de todos los empleados, de todos los funcionarios. Todas las personas deben
comprometerse en todos los niveles. Nos decía la señora presidenta, en ese momento el área de servicios y, digamos, servicios generales me refiero, por ejemplo, las señoras de aseo, los jardineros o los conductores en ese momento no están, digamos, en este momento directo en la capacitación, pues porque no tienen la herramienta tecnológica, pero desde ese nivel hasta nivel de presidencia, hasta todos los niveles del banco, permea esta política. ¿Por qué, digamos, jardineros, servicios generales, en fin? Porque en ellos está también que el manejo para el lavado de los vehículos, para las limpiezas, hasta todos en nuestro día a día en el manejo, digamos, de recursos, que si salimos de una sala de reuniones, apagamos las lámparas, apagamos los aires acondicionados, somos bien conscientes en la optimización, por ejemplo, de los viajes de negocios, cómo desarrollarlos de una manera efectiva y óptima, de tal manera que se pueda ahorrar el tema de combustible, y miren cómo eso en consecuencia permite el ahorro de dinero para la institución. Entonces, estamos hablando de una política que nos invita desde muchas perspectivas a la eficiencia, y para eso necesitamos un cambio de cultura. Ayer nos decían que, por ejemplo, en los comités eran 13, 14 comités los que tenía el banco, conformados por X número de personas, cada una de esas personas imprimía, eso, una de las personas hacía la cuenta y se llegaban a más de 6.000 impresiones mensuales que realmente no eran necesarias, y la información se puede ver perfectamente desde cada uno de los computadores. Entonces, para que ustedes empiecen, cada vez que vayan a hacer alguna acción, entonces esto realmente es de hábitos, cualquier acción, recuerdo la política, apago la lámpara, apago el aire, contesto el teléfono para evitar el ruido en el ambiente, como decía la señora presidenta, tener un ambiente sano, un compromiso bien integral, es realmente la invitación. Y finalmente tenemos este tema de iniciativas que permiten el empoderamiento y la aplicación de la política. Entonces, en primer lugar, la creación del Comité Ambiental y Social y la reglamentación de sus funciones, incluir todas las acciones necesarias para la implementación de esta política en el plan estratégico institucional, modificar reglamentos y manuales donde dé lugar, incluir dentro del proceso de crédito todo lo que tenga que ver con el SARAS, que ustedes ya saben que Juan Camilo es el que los está acompañando en este proceso, como ya lo he repetido varias veces en esta charla. Tener claro todo el tema de roles y responsabilidades, cómo cada uno de ustedes va a participar, desarrollar programas permanentes de coeficiencia, innovar. La invitación de la señora presidenta el día de ayer era, por favor, muchas ideas creativas, mucha participación, buscar alianzas, contribuir con el debate de estos temas. Yo sé que estamos ahorita cada uno desde casa, pero como les manifesté al inicio, podemos empezar a cambiar los hábitos desde casa, replicarlos y multiplicarlos luego cuando estemos en nuestras oficinas y ya en el contacto directo con nuestros clientes, multiplicarlo, que esto permee los distintos sectores económicos y todas las personas en lo posible del país. Finalmente, ustedes van a encontrar un anexo que es la lista de exclusión y que hace referencia a este primer filtro que tiene el SARAS dentro de la fase de identificación, que es lo que vimos en la capacitación del año pasado. Es decir, ese es el punto de partida. O sea, actividades que se encuentren en esta lista de exclusión no son financiables. Entonces, este es uno de los primeros, digamos, elementos que revisan todas las instituciones multilaterales, y afortunadamente ustedes ya dentro de la política ambiental y social lo aprobaron. Entonces, tenerlo bien en cuenta, porque esto aplica tanto para primer como para segundo piso. Entonces, la invitación es que por favor lean en la totalidad todo el documento de política. Igualmente, todas las inquietudes las pueden transmitir al área de riesgos. El señor Francisco Bustillos, quien ha estado liderando todo este proceso, y si alguna duda se presenta, igual está Juan Camilo, yo de alguna u otra manera con el mayor termino pues el día de hoy, digamos que todo este proyecto, esta fase de consultoría. Sin embargo, si tienen alguna inquietud, de mi parte no hay ningún problema. Lo importante es tener el entendimiento y saber cómo lograr su aplicación efectiva. Ayer nos decía la señora presidenta que no solo es tener un documento más, una política más, sino realmente empoderarnos y lograr su aplicación.
Entonces yo quiero que aprovechemos este resto de tiempo que nos queda para que retomemos esas preguntas que nos planteó la señora presidenta. No sé si el señor Rafael tenga algún comentario justamente al respecto. Les recuerdo, acciones concretas y prácticas para la implementación, el empoderamiento, la aplicación de la política. En la segunda pregunta, ¿qué tipo de capacitaciones consideran ustedes que sean importantes para la efectiva implementación de esta política? Y finalmente, ¿con qué actores ustedes creen que se pueden establecer alianzas estratégicas para su implementación? Entonces los escucho, podemos activar, Sofía, yo creo que los micrófonos, y nos dicen su nombre, el área a la que pertenecen y la respuesta que ustedes tienen frente a estas preguntas, o si tienen igualmente una pregunta en particular de la política, también bienvenida, aquí estoy para resolverla. Lo vamos a hacer en orden. Lo vamos a hacer en orden, uno por uno. ¿Quién va a hablar ahorita? Buen día. Carla Ucles, del Departamento Jurídico. Adelante, ingeniera. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias. Excelente presentación, muy interesante todo lo que tiene que ver con una política social y ambiental. Considero que una de las partes más importantes para poner en práctica una política es la calendarización de la implementación. Si se pudiera, pues, todas las etapas que comprende la política, hacer una calendarización y darle seguimiento a la implementación de la política en las diferentes áreas, considero que sería mucho más fácil que tomar la política como un todo y tratar de implementarla pues individualmente de acuerdo a nuestros criterios. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Es decir, tener una hoja de ruta que acompañe la implementación. Miren, el tema de la calendarización ya está específico en cuanto a SARAS, y Juan Camilo está justamente desarrollando esa parte. Por eso, para poder cumplir con ese calendario y lograr la implementación, es bien importante el apoyo de las personas involucradas para que Juan Camilo pueda lograr pues como con esas metas de temporalidad que se tienen. En cuanto al área administrativa, aquí pues lo voy a decir con mucha pena, pues, pero sí tratamos mucho de avanzar en la consultoría para al menos hacer la base de datos, recopilar la información. Cuando estuvimos en enero nos decían que aproximadamente se demoraba una semana en obtener los datos y así poder como dar un cronograma mucho más específico. De alguna u otra manera, con las actividades generales que tenemos planteada en la política y algunos aspectos, digamos, básicos, le podríamos plantear, digamos, algo general a Francisco para que dentro de, digamos, esa hoja de ruta no quede solamente el SARA, sino que también quede, pues, como estos otros temas. Pero sí necesitamos el compromiso del área administrativa para que por lo menos empiecen a levantar los datos, porque esta es una tareita que teníamos desde enero. Entonces, para que por favor con el señor Rafael, Sofía, las personas pues que están dentro del banco ya empiezan a decir, miren, ya la política fue aprobada desde el 6 de marzo, no se aprovechó el espacio de la consultoría para lograr avanzar también en este componente, entonces al menos que empiecen a trabajar al respecto, porque el año entrante que se asignen los presupuestos no va a haber ninguna acción concreta del área de coeficiencias, del área administrativa para el componente de coeficiencia. Eso sería una lástima. Entonces realmente la invitación es que al área administrativa, miren, recuerden, estuvimos en reunión en marzo, ya está la política aprobada, entonces empiecen a plasmarla con acciones concretas, al menos con ese calendario u hoja de ruta. Como, ¿me recuerda su nombre, por favor? Carla Ucles. Como Carla lo plantea. Muy bien. Bueno, los escuchamos. ¿Algún otro comentario, opinión, respuesta a las preguntas de la señora presidenta? Sí. Buenos días. Hola. Sí, la escuchamos. Sí. Soy Ana Lucía de la División de Riesgo.
estaba pensando que en la parte de la promoción del conocimiento sobre este tema, sería interesante que se hubiese una capacitación para el conocimiento de los diferentes sellos y etiquetas ecológicas. Eso en el sentido de que al momento de hacer las compras, pues podamos diferenciar y ver qué significa cada etiqueta, ¿verdad? No solamente en la parte, en lo relacionado a la oficina, sino que también aplicado a nuestra vida personal. Entonces me parece interesante que pudiéramos tener una información acerca de los distintos sellos y etiquetas ecológicos que hay. Perfecto. Yo estoy tomando nota. Muchas gracias. ¿Quién más? Julio Díaz del Valle, de segundo piso, de enlace segundo piso, perdón. Yo una consulta, esto conlleva un cambio también de estructura en el sentido de edificios físicos, digamos, sensores de movimiento para ahorro de energía, pues que solo se enciendan y se apaguen cuando haya movimiento, cambiar también el sistema porque existen los sistemas de energía solar para poder tener un ahorro del consumo de energía, si bien sabemos que la matriz energética del país es más que todo de combustibles fósiles. La otra cuestión que se me ocurría a mí, aparte de la flota vehicular, hacer cambios por ejemplo, a LPG, que es una combustión más limpia y no emana gases de efecto invernadero, pues comparado pues con diésel o con gasolina. Todo eso incluye este cambio de política en la parte interna primero, para luego después pedir a nuestros clientes pues de que se vayan alineando a esta política. Bueno, eso requiere un presupuesto. Entonces, justamente este es el año en el que ojalá los que tienen roles y responsabilidades logren establecer como toda esta lluvia de ideas. O sea, ayer la señora presidenta nos daba esa invitación a ser bien creativos, bastantes ideas, para que digamos que este año se haga esa estructuración de programas, objetivos y metas. Entonces, como les digo, esto toma tiempo. Primero, levantar la información y ver cómo estamos, porque no podemos hacer una inversión sin saber cómo estamos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos, lo sabemos, pero no está, digamos, estructurado y planteado en alguna parte el tema del cambio de luminarias. Ayer el cambio de sensores también lo plantearon y también está concebido, pero no, se tiene que asignar un presupuesto, todo debe estar alineado para poder multiplicarlo a los clientes. Entonces, la política no significa que todo se va a implementar de un día para otro, pero sí que hay una gradualidad en la implementación. El cambio, por ejemplo, a edificaciones con certificaciones ambientales internacionales es muy costoso, pero de alguna u otra manera los sensores o el mejoramiento en los sistemas de agua, todo eso es como, es como son como pasitos hacia donde se quiere ir. Y ahora, el tema del cambio de combustión también. Entonces, todo eso, por ejemplo, estos son dos puntos que hacen parte del área o de los roles del área administrativa. Sería muy importante que ellos dijeran, miren, así es como estamos, estas son las ideas de nosotros y que hemos recibido de otros empleados, y estos son los programas que proponemos para poder tener una asignación presupuestal para el próximo año. Yo quisiera participar, Violeta Rodríguez, de Presidencia Ejecutiva. Casi no pude escuchar toda la presentación, pido las disculpas, pero lo que pude escuchar. Y aparte que me apasiona este tema. Yo creo que hemos dado el primer paso. El primer paso es que tenemos la necesidad de implementar una política social y ambiental, ¿verdad? Entonces, como colaboradores debemos de apropiarnos que ya la institución está dando este primer paso. Como usted bien lo mencionaba, vamos a una etapa de identificar cuáles pueden ser las oportunidades de mejora o lo que ya hemos venido haciendo, lo que pasa que no lo hemos encarrilado en una política social y ambiental, ¿verdad? Es importante que sobre todo los que nos vamos a involucrar en este tema, ya sea a través de comités petit, porque es imposible que todos los colaboradores estemos en
todas estas actividades, pero creo que es importante irnos organizando en comités petit, en comités de decisión, en comités de ejecución, que sienten que realmente es una necesidad que nos va a abrir primero a ser un banco estatal que sigue una política ambiental y social, que nos va a habilitar ciertos recursos, que nos certifica como una institución socialmente responsable y ambientalmente responsable, que nos apasione, que sí, no es solamente poner una luminaria porque me lo dice la política, es porque estoy teniendo eficiencia energética, que se traduce en costos, estoy evitando el calentamiento global, etcétera, etcétera. No es solamente poner los basureros, es que seamos conscientes que yo tengo que clasificar la basura porque eso permite reducirme costos, permite el reciclaje, etcétera. No solamente es cambiar los baños, por ejemplo, que ya lo hicimos, a baños que reducen el consumo de agua. ¿Por qué? Porque va a mejorar el ambiente, porque voy a tener menos consumo de agua, voy a mejorar los costos de la institución, etcétera. Entonces yo creo que como institución hemos empezado a hacer varias actividades, solo tenemos que encarrilarnos que estamos en una política, en una visión de responsabilidad ambiental y responsabilidad social. Tenemos que estar involucrados todos, nos tiene que apasionar que vamos a hacer acciones y actividades para poder proteger nuestro planeta, para poder mitigar efectos de cambio climático, para tener eficiencia energética, eficiencia hidráulica, etcétera. Así que por parte de nosotros, de parte de Presidencia, pues cuenten con nosotros. Yo creo que vamos a ir organizando unos grupos de gente que realmente puede involucrarse, puede dar esta política, nos interesa. Agradecemos al PNUD que ha venido aquí de forma gratuita a darnos esta asistencia técnica a la institución, que debe ser un pilar porque somos un banco de desarrollo, no somos la típica banca que busca un interés propio, sino un interés común que nos va a cambiar nuestra visión como banca de desarrollo. Así que agradecerles, y creo que hay un compromiso de todos los colaboradores. A medida nos vayamos involucrando más, esto nos va a ir apasionando, nos vamos a sentir mayor comprometidos a realizar las gestiones y a ejecutar las acciones. Así que bienvenido cualquier orientación, cualquier experiencia que nos ayude a avanzar en nuestra política social y ambiental. Violeta, muchísimas gracias por el aporte y por ese compromiso. Se escucha en la voz esa pasión por el tema. Yo quisiera complementar un poquito en la política, en el numeral 1.5, donde dice roles y responsabilidades. Eso puede ayudarlos a ustedes desde Presidencia a guiar un poquito la responsabilidad que pueden tener las distintas áreas del banco en acciones específicas según los componentes. Entonces, por ejemplo, en el tema de la división de riesgos, es el responsable por la implementación y seguimiento del SARAS, el tema del, digamos, más general en cuanto a la implementación y seguimiento ya de la política como tal, en el Comité Ambiental y Social, en la división administrativa el tema de coeficiencia. Entonces, digamos que ahí hay algunas áreas o divisiones que específicamente tienen ciertas funciones, porque es verdad, uno de entrada dice, bueno, tengo la responsabilidad en toda la política, ahora, ¿qué se puede hacer pues como al respecto? ¿Cuál es mi rol? Entonces aquí por áreas hay unos roles específicos, pero también tener en cuenta esos distintos comités que se pueden conformar como tú bien lo planteas, ¿cierto? Eso puede ayudar también a la implementación ya de muchas acciones concretas. Perfecto. Jenny, el abogado Eric Ancheta quiere participar. Le vamos a dar la palabra. Claro que sí. Abogado. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, lo escuchamos. Perdón. Ok, hola. Eric Ancheta de Registro y Catastro. Yo solo quería hacer el siguiente aporte. Aparte de las campañas de educación al cliente interno y externo del banco,
pienso que es importante que a la par de los productos verdes que se ofrezcan, también debe existir un acompañamiento técnico a quien tome el producto. Esto es debido a que, por ejemplo, el campesino muchas veces sabe de sistemas de riego por arrollamiento, surcos o por inundación y sabe que es el que le funciona, pero no necesariamente sabe cuál es más eficiente para su tipo de plantación o simplemente cuál es el más verde, ¿verdad? Entonces, pienso que para ello se pueden hacer convenios institucionales, ¿verdad? Para que exista ese acompañamiento técnico. Nada más. Muchas gracias, abogado. Ahora vamos con el abogado Igor Ruiz. Muchas gracias al PNUD por todo su apoyo. Definitivamente, más que un tema de moda, el tema ambiental es un tema de urgencia, de conciencia, porque muchas veces somos indiferentes a reconocer los problemas que tenemos. Yo creo que en la medida que nosotros seamos conscientes de los problemas que tenemos, que esto solo es aportar un granito de arena a todo lo que nos espera, lo que ya estamos sufriendo, es importante que nosotros nos concienticemos y compartamos la experiencia, porque de nada sirve que recibamos charlas, muy buenas, por cierto, si no somos conscientes o no salimos convencidos de los problemas que tenemos y se nos pueden venir peores. Entonces, contento por el aporte, por todo el seguimiento que nos han dado ustedes. Ha sido muy valioso. Vamos viendo cómo poco a poco la gente se va metiendo en el rollo, por decirlo de alguna forma, de que en verdad tenemos problemas y tenemos que educarnos en cuanto al tema ambiental. A veces pasamos desapercibidos pequeños detalles que abonan poquito a poco a mejorar el tema del ambiente, ¿verdad? Y principalmente nosotros acá que tenemos lugares como Tegucigalpa, que tenemos serios problemas, por ejemplo, el agua. Y a veces no abonamos. Entonces, contento, gracias, y espero que repliquemos nosotros todo lo que estamos aprendiendo, muchachos. Yo soy Igor del Departamento Jurídico. Repliquemos en todos, porque no me veo vendiendo el tema ambiente a un cliente nuestro, si yo no estoy convencido del tema. Entonces, contento y agradecido. Muy bueno lo que decía Violeta. Podemos sobresalir como un banco del Estado, de romper paradigmas incluso de que somos un banco de desarrollo, proyectarnos como tal y abonar aún más a nuestro compromiso, a nuestros objetivos, el tema ambiental. Muy agradecido, muchas gracias. Muchísimas gracias, abogado. Ahora vamos con la palabra con Yadira Espinosa. Hola. Hola, Yadira. Creo que no está muy. Si quiere, continuamos, Jenny. Bueno, perfecto. Entonces yo les quiero agradecer, no sin antes preguntarle al señor Rafael si tiene algunas palabras de cierre, alguna impresión final o alguna invitación o motivación para los empleados, para dar cierre entonces ya. Creo que el abogado, perdón, el ingeniero Reyes, no sé si sigue presente. Perdón, ya estoy aquí en la línea, Yadira Espinosa. Hola. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Yadira Espinosa y estoy en el área de productos y negocios. Siguiendo la línea de las palabras de la ingeniera Violeta, contentos de que Banprovi, como un banco de desarrollo, pueda ser un promotor de productos verdes. He leído alguna información sobre líneas de crédito verdes, productos verdes, y qué interesante que nosotros en nuestra institución podamos desarrollarlos y ponerlos al servicio de todos los intermediarios y a su vez de los beneficiarios finales. Pensaba en que si creamos productos verdes con características e incentivos, podamos ir poco a poco transformando y apoyando al ambiente a través de financiamiento a hoteles que quieran cambiar su energía, la energía actual que tenemos por energía verde a través de paneles solares, de todo aquello que puede reducir no solo el costo de
de dinero, sino también de contaminación al ambiente. Muy interesante y qué bueno que estemos nosotros en este proceso. Muchísimas gracias, Yadira. Jenny, lo último para agregar algo. Lastimosamente la presidenta no pudo estar presente hoy, pero sí quiero reiterar nuevamente unas ideas que ella mencionó ayer. Una de ellas es lograr el efecto zorrillo con la política. Como todos sabemos, voy a repetir un poco textualmente las palabras de ella, el efecto zorrillo. Cuando los zorrillos orinan, todos sentimos ese olor a larga distancia, es un olor bien fuerte, pesado. Entonces, a ella le gustaría que logremos esto con la política, que nos demos a conocer no solo internamente, sino que externamente, que Banprovi está implementando todas estas medidas para lograr constituirnos como una empresa socialmente responsable. También implementar un manifiesto para comprometernos individualmente cada uno y adjuntarlos a los expedientes de cada uno de los colaboradores. De este modo nos manifestamos en comprometernos a cumplir con la política, no solamente dejarla impresa en un papel, sino que dar cumplimiento, lograr indicadores para que podamos lograr cada una de las actividades que mencionamos nosotros y no solamente quedarnos en lo que dice la política, sino que proponer nuevas ideas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo activo el video para agradecerles a todos su tiempo, su compromiso, su participación, esperando que estén todos muy, muy motivados por aportar un granito de arena de alguna u otra manera a esta política. Ánimo desde sus casas, yo sé que es una situación coyuntural, difícil, diferente, pero de alguna u otra manera todo esto se va a superar, vamos a retornar a nuestras actividades habituales, así que mucha energía positiva, muchísima fuerza, fortaleza, ánimo, con una visión bien importante y nueva y renovadora, que todas estas situaciones nos sirvan para visualizar y ver, digamos, las cosas de una manera diferente y encontremos oportunidades donde otros no las ven. Muchísimas gracias nuevamente a todos, el mayor de los éxitos y una feliz tarde. Muchísimas gracias, Jenny. Buenas tardes. Gracias, Jenny. Nos vemos. Cuídense, a quedarse en casa. Gracias a todos. Hasta luego. Vemos. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias, Jenny, gracias a la capacitadora y a todos. Hasta luego. Gracias, muy buena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la capacitación. Nos vemos. Muchas gracias. ¿Cómo están en Colombia, Jenny? En cuarentena. El lunes van a salir 2 sectores económicos a trabajar con restricciones, el manufacturero y el obrero. Okay. Pero con restricciones en el servicio público, la policía verifica los permisos laborales, el documento de identificación de las personas, se están haciendo la mayor cantidad de controles posibles, pero de todas maneras es una situación desde el punto de vista social bien complicada porque en nuestras economías mucha gente vive del diario. Sí, entonces, sí. En este momento se aprovecha, digamos, todo este tiempo de cuarentena para hacer todos los acondicionamientos hospitalarios, mejorar en el tema de pruebas, porque era algo que aquí no, pues nunca estábamos preparados, yo creo que en el mundo para una situación como esta. Entonces ha sido básicamente un tiempo de preparación. Nadie estaba preparado. ¿Cuánto llevan en cuarentena ustedes? Pues aquí yo vivo en el departamento de Antioquia, iniciamos la cuarentena unos días antes que el gobierno nacional. Sí, ya como que he perdido la cuenta del tiempo que llevo en casa, pero
Yo creo que aproximadamente llevamos ya un poquito más de un mes, porque empezamos aquí en Antioquia como desde el 19 de marzo, si no estoy mal, porque ese fin de semana era un puente festivo y obviamente mucha gente se iba de paseo, entonces había mucha vulnerabilidad, entonces se trató de que la gente estuviera en casa. Incluso mucha gente se fue ese puente festivo de viaje, de turismo, de paseo, y como al regreso el transporte rural y muchas aerolíneas no operaron, entonces mucha gente se quedó en sitios turísticos o en ¿Serio? sí, aquí esa es una situación que me comenta incluso una familiar que trabaja en una empresa de transporte interdepartamental. Me comentaba que la gente llama desesperada y las terminales de transporte están cerradas, entonces hay que obedecer, hay que estar en casa, se les dijo, no cumplieron, creyeron que era un paseo, entonces en muchas ciudades hay gente en estas circunstancias. Complicadísimo porque está gente fuera de casa y cómo está haciendo esa gente. No, pues porque es que no estén, o sea, y tienen que estar pagando, si están en hotel tienen que pagar hotel o donde estén. Claro. Es bien, y no las están dejando pasar, me imagino. Cada quien se quedó donde no quedó. hay. Sí, porque